Bien, en este video voy a estar explicando cómo sucede la comunicación dentro de una red cuando no existe un router. Esto se le conoce como reenvío de capa 2. ¿Cuál es la función principal de una red? Simplemente es permitir conectividad entre dispositivos, pero ¿realmente puedo tener comunicación dentro de una red sin un router? Bueno, vamos a verlo. Existen dos métodos fundamentales para entender la comunicación entre equipos en una misma red. La red local se le conoce comúnmente como LAN o Local Area Network, y estos métodos, como les mencioné al principio, son el reenvío de capa 2 y el segundo método es el reenvío de capa 3. Aquí solamente vamos a ver el de capa 2. Entonces es necesario entender cuáles son los protocolos que están involucrados dentro de este procedimiento. Entonces el protocolo TCP/IP es el que se encarga de facilitar la comunicación entre dispositivos junto con otro protocolo que se llama Ethernet. Y básicamente lo conocemos como un protocolo con 5 capas, el protocolo TCP/IP, y también podemos estudiarlo con el modelo OSI, que lo desglosa en 7 capas, pero al final de cuentas son lo mismo, simplemente que el modelo OSI te permite entenderlo en más detalle. Veamos la siguiente imagen. En esta imagen vemos las 7 capas que existen en el modelo OSI, y dependiendo del origen del paquete o del mensaje que estoy mandando de una computadora a otra, el paquete irá de arriba hacia abajo, es decir, desde la capa 7 hacia la capa 1 o desde la capa 1 hasta la capa 7. ¿Cómo sé cuál es el orden? Si el paquete se origina en nuestra PC o en el teléfono o en el dispositivo de origen que nosotros decidamos utilizar, el paquete va a comenzar desde la capa de aplicación. Vamos a imaginar que estamos solicitando una página web. Entonces el paquete comienza desde la capa 7, desde la capa de aplicación, y va bajando por la capa de presentación, luego la capa de sesión, la capa de transporte, pasa por la capa de red, baja a la capa de enlace de datos y finalmente pasa a la capa física, que esta es la encargada de convertir el paquete en la señal que se está utilizando para la comunicación en ese equipo. Por ejemplo, si tengo un cable de cobre o un cable UTP con un RJ45, entonces esta señal se transforma en electricidad. Si estoy utilizando una red inalámbrica o una tarjeta inalámbrica con el Wi-Fi, entonces se transforma este mensaje en ondas de radio. Y si estoy utilizando fibra óptica, entonces se transforma este mensaje en impulsos de luz. Recuerden que el mensaje o esta información son simplemente binarios, son unos y ceros que se van transformando y se van adecuando de acuerdo al medio. Entonces, cuando el paquete llega a su destino, llega a la capa 1, que es la que recibe esa señal. Entonces desencapsula, va subiendo la capa 2, la capa de enlace de datos. Esta lee la información que contiene, que le corresponde a la capa 2. Entonces va subiendo a la capa 3, pasa a la capa 4, la capa de transporte, pasa a la capa 5, la capa de sesión, pasa a la capa de presentación, que es la capa 6, y la capa de aplicación, la capa 7. Entonces ahí se abre el mensaje, entonces se entrega el mensaje completo, que es lo que nosotros enviamos. Esta es la forma más simple de entender cuál es la función del protocolo TCP/IP. A grosso modo, esto es lo que pasa cuando se envía un mensaje de un dispositivo a otro. Entonces, ¿cómo funciona la conexión entre dispositivos en una misma red? Para eso, como vemos aquí en el Packet Tracer, en la topología, necesitamos tener un switch o un hub que nos permite tener varios dispositivos conectados, y de esta manera entonces la comunicación puede realizarse. Pero los mensajes entonces no salen de la red, es decir, no necesitan que el router participe en este proceso. Aunque haya un router, el router no va a hacer nada ahí. Este es un trabajo que solamente hace el switcher sin ningún problema, porque su función entonces es la de reenviar tramas a nivel de capa 2. Ahora, si tú tienes en tu casa o en tu oficina un router que tiene varios puertos para conectar computadoras o impresoras, entonces tú tienes un router de servicios integrados, ¿ok? Y de igual forma se aplica la regla. Es como si tuvieras los equipos separados, es decir, un switch, un router aparte, y si tienes Wi-Fi o Wi-Fi, tienes un access point, ¿ok? Todo lo tienes en un solo equipo, pero el aparato no utilizará funciones de routing si el paquete va de un equipo a otro que esté dentro de la misma red. En este sentido, todos los paquetes incluyen un direccionamiento de capa 2, tanto de origen como de destino. Esta dirección de capa 2 se le conoce como la MAC address, y esta dirección MAC la tiene cada tarjeta de red de cualquier dispositivo electrónico que existe. Esta dirección que tiene es un número
único que no se repite y es un valor hexadecimal de 48 bits que se separa utilizando puntos, comas, dos puntos o guiones. Esto va agrupado en pares. Los primeros 3 identifican al fabricante de la tarjeta y los otros 3 pares son asignados por ese fabricante para que no haya repeticiones dentro del grupo de tarjetas que él está distribuyendo. ¿Okay? Ahora, la segunda capa del modelo OSI, que es la que está involucrada en todo este procedimiento, maneja el direccionamiento por debajo de la capa 3. La capa 3 se encarga de lo que es el direccionamiento IP, pero no lo vamos a hablar ahorita. La capa de enlace de datos solamente maneja direcciones de capa 2. Entonces, de esta forma se dirige la comunicación entre dispositivos dentro de la misma red. Como dije al principio, hay 2 protocolos que se encargan de todo esto y el protocolo directamente que se involucra en el direccionamiento de capa 2 es Ethernet. Ethernet comúnmente utiliza direcciones Media Access Control o MAC y otros protocolos de capa de enlace de datos para que la comunicación se realice correctamente. Entonces, para permitir que un equipo tenga conexión con otro dentro de una LAN, este debe tener una dirección IP. Generalmente se usa IPv4 en redes internas y en este caso no importa que el host no tenga una default gateway configurada porque la comunicación es dentro de la red local. Entonces vamos a probar este proceso a ver qué pasa acá. Ya yo preestablecí, yo configuré unas direcciones a cada uno de los dispositivos, entonces vamos a hacer una prueba simple entre diferentes PCs para ver si realmente hace falta tener un router para una comunicación interna. Vamos a hacer ping de PC1 hasta PC4, comando ping 192.168.0.6, tengo comunicación, repito el comando hacia PC5, tengo comunicación también. Si lo intento hacia PC2, sería ping 192.168.0.3, también tengo comunicación sin ningún problema. Ahora, ¿qué hacen las IPs? ¿Por qué necesito realmente tener una dirección IP si estoy utilizando un reenvío en la capa 2? Se utiliza para juntar o para agregar a todos los dispositivos que tengo dentro de la red local o dentro de una misma red. Entonces, si yo los identifico dentro de una misma red, entonces puede haber comunicación entre ellos a nivel de capa 2. Ahora, ¿cuál es el papel que hace el switch dentro de todo esto? ¿Solamente reenviar? Sí, solamente reenviar. Pero yo puedo saber cuáles son las direcciones MAC de las que tanto he hablado en el video a través de un comando en el switch que es show MAC address table. Y aquí me dice cuáles son las interfaces a las que están asociadas cada MAC address. Entonces al puerto Fast Ethernet 01, que es este que está acá, está asociada a esta MAC. Y así sucesivamente en todos los demás. Entonces, ahora sin importar que cada equipo tenga una sola IP, solamente ellos conocen su dirección. Pero si hubo una comunicación previa con otro equipo, entonces ese host conoce la MAC del dispositivo vecino. Pero ¿cómo sucedió todo este proceso? O sea, yo envío un paquete de PC1 a PC4, luego a PC2 y luego a PC3. ¿Cómo cada dispositivo se aprende la IP y la MAC del vecino? Esto sucede gracias a un proceso que se llama ARP o Address Resolution Protocol. Cuando un host envía un mensaje hacia otro dispositivo en la red, evidentemente el switch no sabe a quién pertenece el IP y mucho menos conoce su MAC. Entonces, el switch envía un mensaje por todos los puertos donde hay equipos conectados, excepto el puerto por donde entró el mensaje, para saber a quién pertenece entonces la MAC y procede a almacenarla en su tabla. Este mensaje se le conoce como un broadcast, porque el switch no sabe quién es quién en esta red. Entonces él dice, bueno, el mensaje va para la IP 192.168.0.6, que yo sé que es PC4, porque estoy viendo en la topología, pero si no lo estoy viendo, entonces lo mismo piensa el switch. Yo voy a enviar el mensaje tipo broadcast o de difusión a todos los puertos que tengo acá conectados. Y al que le corresponda esa dirección IP, entonces me da una respuesta con su MAC. ¿Okay? Entonces cuando el mensaje entra al switch, el mensaje de respuesta entra al switch, el switch asocia ese puerto con esa MAC
y le envía la respuesta a la computadora que hizo la solicitud de esa dirección IP y esa MAC. En este caso fue PC1. Entonces, luego de que este procedimiento sucede, de que ya se conoce cada una de las computadoras y PC1 sabe cuál es la IP y la MAC de PC2 y de PC3 y PC4, entonces ya el switcher no necesita enviar un broadcast cada vez que hay un mensaje de un equipo a otro, sino que entonces envía un mensaje directamente hacia la computadora a la que PC1, por ejemplo, quiere comunicarse. Este mensaje se llama unicast. Entonces lo manda directamente hacia el otro host para que no haya ningún tipo de broadcast haciendo uso excesivo del ancho de banda que existe en la red. De esta manera, con el broadcast, la computadora que está enviando el mensaje inicialmente también llena su tabla interna, no una tabla de direcciones MAC, sino una tabla ARP. Y este comando que te voy a enseñar te ayuda a identificar o a reconocer cuáles son las MAC que tiene cada dispositivo en la red que está asociado directamente con su dirección IP. Vamos a PC1, que fue la que utilicé completamente ahorita, y el comando es ARP-A. Entonces me dice, aquí está la dirección IP 3.192.168.0.3 y esta es la MAC que tiene, igual con la 5, igual con la 6. Entonces cuando voy a mandar un mensaje, un ping, a la 3, él ya sabe directamente hacia dónde lo va a enviar. Entonces vamos a utilizar el modo de simulación para ver este proceso. Vamos a editar los filtros. Voy a mandar un ping de PC1 a PC2, que es la que tiene la dirección 192.168.0.3, pero no sé si el switcher tiene su tabla de direcciones MAC actualizada, porque hace rato que no estoy utilizando el switcher, o no estoy enviando mensajes. Entonces reviso la tabla MAC y veo que la tabla está vacía. Okay, solamente tiene la información del puerto Fast Ethernet 01, que es el PC1. Entonces, ¿qué va a suceder? En este caso, el switcher va a enviar un broadcast a todos los dispositivos en la red y a quien le corresponda la dirección IP 0.3, entonces tiene que responder el mensaje. Vemos acá en la simulación, el switcher recibe y ahora envía el mensaje a todas las computadoras que están en la red. Fíjense que en PC3 y PC4 aparece una X porque a ellos no les corresponde ese mensaje, ese ping, porque tienen una IP diferente, y solamente PC2 es la que va a responder al ping. El mensaje va de vuelta y llega a PC1. Entonces vemos acá y vemos que ya tenemos una respuesta positiva. Vamos a quitar el modo de simulación, vamos a tiempo real y vemos la respuesta cómo está llegando. Aquí llegaron todos los mensajes y la comunicación se realizó de manera correcta. Entonces vemos otra vez la tabla ARP en la computadora, la tengo completa, y vamos a ver la tabla MAC en el switcher. Ahora tengo dos MAC guardadas en el switcher, Fast Ethernet 01 y Fast Ethernet 02. Si envío un ping a PC3 y PC4, entonces la tabla se va a actualizar con todas las direcciones y todas las MAC. Vamos a PC vamos a la 192.168.0.5 y 0.6 y vemos nuevamente la tabla MAC y ya tenemos la tabla nuevamente actualizada. Bien, es importante saber que entonces la tabla de direcciones MAC del switcher se borra cada 5 minutos. Entonces, si no hay comunicación en la red, el switcher dice, bueno, no hace falta que yo esté almacenando esta información y la borro. Nuevamente, cuando existe la comunicación, se llena la tabla y si hay comunicación permanente, la tabla se mantiene actualizada y no hay ningún problema y por supuesto que la red va a estar funcionando de manera más rápida. Bien, ha sido todo por este video, espero que les sirva la información y si les gusta el contenido suscríbanse, dale un like, que voy a estar subiendo contenido básico y avanzado sobre configuración de equipos Cisco. Chao, chao.